Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, como les prometí, hoy traje 4 capítulos de esta teoría llamada ¿qué hubiera pasado si Naruto se quedaba encerrado en un bucle temporal? Teoría sacada de fanfiction, link del creador en la descripción, y sin nada más que decir, 25 likes para los próximos capítulos, y que comience en video XDDD. El examen de la marmota, capítulo 34. Por Lionheart. Naruto nunca había recogido realmente los recuerdos del Hokage, ya que había estado esperando el momento adecuado, para poder obtenerlos a todos, y su estúpida y retumbante barriga había impedido que todo eso sucediera. Sin embargo, sí tenía esa ilusión de comprimir 3 días en un segundo que había desarrollado para ese propósito. El único defecto con esa técnica fue que él no tenía control absoluto sobre el territorio que creó la ilusión. Básicamente, atrajo a una persona a la mente de la otra, y ambas tenían el poder de afectar ese paisaje mental si quisieran, por lo que no era algo que quisieras usar en un enemigo, pero fue útil para la única cosa para la que lo había desarrollado: el entrenamiento. Esperaba usarlo con el anciano un segundo antes de su muerte, para que pudieran establecer un caché de memoria juntos a su antojo. En este momento, lo estaba desarrollando para usarlo junto con un programa de entrenamiento para Lee, obteniendo el genio vestido de verde en un conjunto de técnicas de chakra una vez que había terminado ese proceso médico experimental para que las bobinas del niño discapacitado funcionaran correctamente. Y él estaba trabajando mucho en cómo hacer eso para su viejo amigo. La medicina ninja era sobre lo que uno esperaría, ya que satisfacía las necesidades típicas de un ninja, y principalmente aquellas en forma de puñaladas, quemaduras, golpes y similares. En resumen, fue la medicina del trauma en su máxima expresión. Pero Naruto había identificado 2 áreas de las que ya carecía. Uno de ellos estaba en el control de la enfermedad. Francamente no eran muy buenos en comparación con su especialidad de trauma, pero el otro estaba en condiciones degenerativas. En este último campo también cayeron cosas como generación incompleta. Las bobinas de chakra de Lee nunca habían terminado su desarrollo. Eso fue todo, eso era todo. Solo una cierta parte vital de su cuerpo nunca se había convertido completamente en lo que debería ser. Ese tipo de cosas sucedieron con cierta frecuencia, y en general se las conocía como defectos de nacimiento. A veces, la persona que los tenía moría, como cuando el corazón se había formado de forma incompleta, o a veces la persona era completamente normal en todos los sentidos, pero tenía algo que lo paralizaba como ninguna pierna. Las bobinas de chakra de Lee cayeron en este último departamento. Sin embargo, esto era algo que la ciencia médica del ninja enfocado en la lesión no había abordado. El médico de la clínica que dio lecciones que usaron a Lee como ejemplo había estado pensando en términos de cirugía para reparar, reemplazar o reconstruir esas bobinas, una perspectiva desalentadora. De hecho, Naruto, que había estado haciendo exploraciones en el robo de líneas de sangre, había absorbido todo el conocimiento registrado del hospital sobre ese tema, y tuvo una idea diferente. El robo de sangre se podría lograr de varias maneras diferentes. Puedes conseguir a alguien que tenga ese linaje que querías y criar tu propio suministro de ellos. Así fue como Konoha obtuvo la mayoría de los suyos, pero fue lento y dependió de su apoyo dispuesto a su proyecto. El siguiente nivel fue usar la parte afectada, como un ojo o lo que sea, y solo implantar eso directamente mediante cirugía, pero esas personas no pudieron reproducir esas ventajas en las futuras generaciones de ninja. Ninguno de los dos requería ninguna habilidad en particular. Sin embargo, el tercer método fue donde ocurrió la recompensa real. Ahí fue donde obtuviste más resultados, el más rápido y, a diferencia de un trasplante, tenía un número de personas criables más o menos de inmediato. Hubo una serie de técnicas para el crecimiento de células rápidamente. Eso vino como una parte estándar de la mayoría de las habilidades de curación avanzadas. El tercer método de robo de líneas de sangre surgió solo cuando un médico altamente calificado lo usaba, pero tomaban una muestra de los genes portadores de la línea de sangre y los cultivaban a través de la estructura genética de un cuerpo adulto normal. A diferencia de los otros 2 métodos, eso le dio varios portadores de líneas de sangre para adultos de inmediato. Ese era obviamente el método que esperaba Naruto, aunque las mejores estructuras genéticas utilizadas para esto generalmente debían extraerse de partes internas tiernas, era lo que daba los mejores resultados, así como a lo que aspiraba, pero era, sin duda, un arte muy avanzado, por lo que muy pocos médicos podían realizar con éxito. Él solo quería ser uno de esos, naturalmente. Desafortunadamente, no podían hacerlo solo con simples genes, por lo que tenía que ocurrir con más frecuencia era un implante de tejido del donante que se implantaría y utilizaría como punto de partida para sembrar esos genes en el resto del cuerpo. Pero eso no le haría daño, por mucho tiempo de todos modos.
Ojos hechos para una muestra de tejido extremadamente mala, o Kakashi podría haberse convertido en un Uchiha de sangre completa con 2 ojos Sharingan y un control total sobre ellos, tan naturalmente adeptos como Sasuke e Itachi. Lo que vinculaba esto a Lee, en la perspicaz mente de Naruto, era que si podían promover que las células e incluso los genes crezcan de manera no natural, debería ser mucho más fácil convencer a un cuerpo para que termine de crecer de manera normal y natural. Los que, por alguna razón, se habían detenido en etapas incompletas. Así que Naruto estaba trabajando en eso, y una parte de cómo estaba trabajando en eso era tratar de hacer brotar bulbos de plantas de la tienda de Ino. No eran animales, pero estaban vivos, por lo que sintió que las técnicas médicas deberían tener algún uso en ellos. Y experimentar con animales simplemente parecía demasiado desagradable. Mientras tanto, Ino tuvo la maravillosa oportunidad de molestar a su familia por más técnicas del clan. Como no estaba obviamente casada con el paria del pueblo, él y ella lo sabían, junto con otras chicas, pero ninguna otra persona en la ciudad recordaba esa ceremonia, así que era como estar secretamente comprometida, y tenía una buena excusa para hacerlo. Que estaba en medio del examen de Chunin, tenía un argumento decente para influir en ellos. No hay suerte, suspiró Ino, volviendo al grupo abatido. Papá dice que no me enseñará nada más hasta que tenga más dominio de lo que ya me enseñaron. Las chicas, mirando a Naruto y esperando que él estuviera abatido, se sorprendieron al verlo lucir alegre haciendo coincidir sus miradas. Se rió, frotándose las manos de manera falsa. Villana excelente. Las chicas estaban estupefactas, así que explicó, dándoles a todos un alegre encogimiento de hombros. No es gran cosa, en serio. Tu papá hizo la siguiente mejor cosa al decir, sí, claro. Te entrenaré. Pero él acaba de decir que no lo hará. Ino protestó, confundido sobre cómo él no podría estar recibiendo esto. Pero Naruto ya estaba sacudiendo la cabeza, instruyéndolos con un brillo en sus ojos. No, él dijo que no te entrenará aún. Ese es un calificativo muy importante. Entonces, practicamos lo que ya sabes el uno del otro, y el próximo reinicio por lo que te acercas a él y, esta es la parte divertida, Don pídale más técnicas de su familia. En lugar de eso, le pedirá ayuda para dominar lo que ya tiene. Entonces, en algún momento, probablemente no muy lejos, se dará cuenta, wow. Mi princesita está mejor en esto de lo que pensé. Supongo que es hora de entrenarla hasta el siguiente nivel. Ino se quedó atónita mientras Naruto copiaba la voz y los tonos de su padre con precisión. Esas palabras eran incluso el tipo de frases que usaría su papá. Naruto se echó hacia atrás y cruzó los brazos detrás de la cabeza, encogiéndose de hombros y les dijo, no lo olviden, estamos en un bucle de tiempo. Hay todas las oportunidades que podemos desear para hacer algo bien. Si no funciona la primera vez, inténtalo, vuelve a intentarlo. Y tu papá te lo dio en bandeja de plata. Todo lo que tienes que hacer ahora es acercarte a él después de que hayamos practicado un poco. Luego verá que tus habilidades tienen mejorado, pensará que estás listo para el siguiente paso, y si él mismo no ve eso, puedes volver a preguntar, o si no, a tu madre o a quien quieras convencer. Es realmente simple. Todos parpadearon ante ese pensamiento, no estaban acostumbrados a pensar en términos de restablecimientos o a realizar esas mismas acciones de nuevo con solo una pequeña variación, con la esperanza de obtener mejores resultados. O bueno, ellos aprenderían. Naruto tenía varios reinicios bastante cortos en mente, ya que actualmente esperaba examinar el sello maldito que Orochimaru seguía poniendo en Sasuke, y el mejor momento para hacerlo era cuando todavía se estaba estabilizando después de todo, habiendo visto al hombre serpiente implantar la cosa usando su jutsu de cuello largo, mientras estaba bajo su Sharingan temporal. Naruto tenía una idea bastante clara de cómo funcionaba todo el sello maldito. Bueno, no, eso debe ser replanteado. El Sharingan no enseñó nada de los cómo y los porqués de un jutsu, ni siquiera los de cuándo o cuándo, solo el que le dio la capacidad de hacer algo sin tener que entender cómo lo hizo, al igual que al presionar los botones en un control remoto, no le otorgó la capacidad de entender el dispositivo que operaba. No te enseñó en qué circunstancias sería mejor usar los Uere, o los mejores momentos para usarlo, los Uens, aunque cuando estaba activo, podría ayudarte a cronometrar las cosas mostrándote lo que era un oponente. Hasta y por lo tanto, ¿qué aperturas se iría? Esa aún no eras tú, ese era el Sharingan, ni sugirió que sabes, ahora sería un buen momento para usarx.
Eso no fue trabajo, el Sharingan copió cosas, dio la posibilidad de utilizarlos, fue la experiencia la que enseñó el resto, y la mayoría de los que tenían los ojos especiales no se molestaron en aprender nada más que lo que sus ojos les enseñaron. La mayoría ni siquiera mantenían un catálogo de su arsenal, ni siquiera se molestaban en recordar sus técnicas robadas a menos que se lo recordaran, generalmente por alguien más que las usaba en ellas. Parecía que la arrogancia y la pereza eran una parte esencial del diseño. Sin embargo, Naruto había aprendido el qué de varias de las técnicas especiales de Orochimaru mediante el uso de eso, y entre ellas se incluían la cosa del cuello largo y cómo colocar un sello maldito en alguien. Un sello maldito que los haría leales a Orochimaru, así que eso no era algo que él intentara hacer, pero aún así, al calmar él debe aprender más jutsu. Instando a acompañar el recuerdo de esa semana, Naruto fue capaz de sentarse y pensar en el proceso de cómo iba a colocar un sello maldito sin hacerlo realmente. Básicamente, dejó que sus reflejos recorrieran el pensamiento en un maniquí de práctica, mientras que su mente consciente retrocedía y observaba. Luego lo hizo de nuevo y luego otra vez, hasta que descubrió algunos de los problemas. No le otorgó los por qué ni nada de eso, pero al observarse a sí mismo a medida que avanzaba en la técnica, logró captar más que el simple atajo grabado por el Sharingan, una comprensión a nivel de, aquí es puño. Puñetazo. El uso de técnicas enseñadas por el Sharingan era similar a presionar un botón en un control remoto, en la medida de lo posible apuntar y hacer clic se refería a la comprensión del funcionamiento interno de las técnicas que otorgaba, al igual que la mayoría de los teleadictos no entendían la profundidad de la complejidad del control remoto en sus manos o el objetivo afectado. Y, si realmente pudieras recordar lo que hizo cada uno de esos botones, supuso que eso podría ser una ventaja, ya que podría convertir a casi cualquier persona en un ninja, pero con todo el trabajo que está realizando el Sharingan, también podría convertir a casi cualquier persona en un bastardo perezoso y egoísta. O, al menos, eso suponía, pero eso es lo que todos los que conocía que tenían los ojos especiales de Uchiha eran. Sin embargo, a estas alturas, después de haber dominado tantos trucos por su cuenta, era enloquecedor para el niño no comprender todos los detalles detrás de la mayoría de sus nuevos movimientos. Podía aprender mucho haciéndolos cuando tenía clones para observar, y si prestaba mucha atención a su propio cuerpo, podía aprender aún más. Aún así, eso no era la mitad del nivel de detalle que encontrarías en cualquier pergamino decente, y Naruto estaba haciendo todo este problema porque saber cómo implantar la cosa no, de ninguna manera, le daba la capacidad de removerla. El Uchiha podría ser su sujeto de prueba, pero lo que realmente quería hacer era aprender a eliminarlo por el bien de Anko, no de él. A él le gustaba Anko, y a ella no le gustaba su sello maldito. Lamentablemente, ninguno de los dos era verdad sobre Sasuke. Tenten no era el tipo de chica que normalmente se sentaba en lo alto del monumento Hokage mirando a Konoha y pensando. Por lo general no era su estilo. No había tenido una mala vida, y aunque nunca había tenido una gran familia, siempre había habido un círculo cercano de amigos, aunque desde que se graduó de su cargo de ninja los había superado en gran medida. Eso había estado bien, ya que su equipo los había reemplazado en gran parte, o el tiempo que ya no estaba pasando con sus amigos normales, por lo menos, e incluso consiguió que un padre sustituto saliera de ese trato, aunque, algo sacó la diversión de eso. Ella era una adolescente, y se esperaba que de alguna manera se rebelara contra sus padres, pero Gai lo hizo tan fácil. Todo lo que tenía que hacer era no vestirse de forma extraña, no dedicar su vida al desarrollo muscular o gritar sobre el poder de la juventud, y tenía una distancia casi cómoda de su figura paterna. Neji también parecía tan normal. La niña soltó un suspiro. Ese romance se había ido al sur, errar, nunca despegar. Si ella iba a ser honesta consigo misma, el prodigio Hyuga puede ser poderoso, pero tenía menos personalidad que el meñique de Naruto. Y hablando de Naruto, ¿cómo podría alguien meterse en este tipo de lío? Oh, está bien, ella sabía sobre la cosa de Kyuubi, incluso le había enseñado la jaula del zorro y el animal del tamaño de un granero que dormía adentro. Bueno, ni siquiera Naruto sabía cómo esta cosa del bucle de tiempo había comenzado a suceder, así que esa era una conjetura sin sentido para perseguirlo. Así que Tenten, siendo una chica siempre práctica, contó sus ventajas y desventajas y, cuando retrocedió para mirarlo, tenía mucho de lo primero y solo algunos de lo último. En el lado positivo, Naruto fue increíblemente genial besador. Y sinceramente le gustaba mucho él, había sido muy amable con ella. Desventajas: tener que compartirlo con otras chicas. Todavía estaba un poco extrañada por la facilidad con la que la había convencido para que aceptara eso. En el lado positivo, dio un gran masaje, y
Desventajas: Ana tenía a Ana tratándola como una hermana pequeña subordinada. Ventajas: ropa. Esa palabra lo dijo todo. Nunca había podido pagar mucho, vivir con el subsidio de un huérfano y tener que vigilar cuidadosamente su presupuesto. Fue muy fácil derrochar y terminar comiendo en la casa de un amigo como un invitado no deseado durante un par de semanas, después de haber gastado el dinero de la tienda de comestibles en los adornos y las bellezas. Ahora, tenía un armario que podía hacer que algunas de las chicas ricas de su conocida y limitada conocida se ruborizaran de envidia. Fue fabuloso. Ella siempre había logrado lucir bien antes, pero ahora, sacudió la cabeza, ya que era demasiado posible que todos los aspectos de su nuevo vestuario lo admirara, y eso era solo una faceta de todas las cosas que tenía que considerar. Aunque una faceta muy agradable, pero aún así. Una faceta muy agradable de hecho, en realidad, y eso, junto con esos masajes, y esos besos. Fue irreal. Sacudiéndose de nuevo de esos pensamientos otra vez, la joven se volvió de nuevo para considerar su situación. Naruto era en realidad un buen tipo, algo demasiado escaso en ninja, y tenía toda la riqueza que quería en la forma de la propiedad Uchiha y esas habilidades suyas, todas las cuales había proclamado su disposición a enseñarles. Tenten estaba interesado en sus habilidades de armería, sino en nada más, ya que se unieron tan fácilmente a su estilo ya presente. Por supuesto, Naruto no estaba dispuesto a dejarlos en sus pequeños y cómodos huecos. No, él la tenía enganchada para aprender las artes marciales del clan de Hinata, además del estilo académico básico en un grado mucho mayor. Quería remover todas las calificaciones de control de chakra a través del techo, otorgarles entrenamiento para obtener afinidades elementales, enseñarles ninjutsu y ella no sabía qué más. Aunque, su método y todo lo que realmente quería hacer era hacer que fueran mejores kunoichi. Tenten quería ser una mejor kunoichi que ella. Su objetivo siempre había sido emular a Tsunade, la legendaria babosa Sannin, y Naruto ya estaba hablando de entrenamiento cruzado como médico ninja. Bueno, tenía que admitir que había límites en cuanto a lo bueno que podías conseguir tirándole cosas a los ninja enemigos, y ya casi había golpeado esa barrera al no tener un clan ni nadie que le enseñara técnicas. Su progreso se había estancado más o menos. Naruto no solo había volado todos los límites pasados de su progreso, sino que también estaba eager para ver cómo les iba bien. Eso ganó puntos en su libro. Las personas ansiosas por ver a otras personas tener éxito eran raras, incluso en esta ciudad. Gai era uno de ellos, una de las razones por las que había estado tan contenta de ser incluida en su equipo, a pesar de sus muchas excentricidades. Que Naruto fuera otro le ganó un lugar especial en su libro. De acuerdo, ella tuvo que enfrentarlo, todo lo que hizo fue porque quería que ella mejorara y fuera mejor. Ni siquiera Gai estaba tan interesada en su avance, aunque para darle crédito a su maestra, se había ofrecido a dejarla probar el programa de entrenamiento de Lee, y ella no podía manejarlo. Naruto ya le había enseñado Shadow Clones y marcas explosivas, más que triplicando su arsenal de ninja, y si lo dejara continuar, estaría en camino de estar mucho más cerca de una kunoichi legendaria como Tsunade. Au, ¿de quién estaba bromeando? La había convencido en los ropa. El tipo era un milagro de costura regular. Todas las llamadas cosas malas eran débiles en comparación con eso. Estaba sentada allí contemplando cuál debía ser la mayor oportunidad única de su vida, como si hubiera estado tratando de convencerse a sí misma para encontrar algunas fallas con eso. Naruto era amable, cargado, hábil, un gran besador y estaba decidido a ayudarla a ser el tipo de ninja que siempre había querido ser, pero nunca antes había tenido la oportunidad de llegar. Estaba convencida. Riéndose de sí misma por ser tan tonta, la chica saltó sobre su nuevo abanico gigante, uno que su esposo admitió que había sido diseñado basándose en el de Temari, y se permitió flotar sobre Konoha. Esos jutsu de viento fueron realmente útiles. Temari estaba contenta. Para Naruto, despertarla y convencerla de que aceptara esos recuerdos de ella había sido una simple cuestión de acercarse a ella con las frases correctas que le había enseñado, para que pareciera un mensajero secreto enviado desde Sand. No se esperaba nada de eso en esta asignación, pero tenía que tener la capacidad de enviar ese tipo de mensaje cuando fuera necesario. Por lo tanto, él había usado esas frases de código y códigos de acceso, y ella lo había aceptado a él y a su mensaje mientras aún estaba en su ropa de cama, sin preguntas, y de esa joya de chakra que había ofrecido, recordó todo lo anterior. ¿Y ahora, qué vamos a hacer? La amante del viento ladeó una cadera a su marido y le preguntó. La sonrisa de Naruto era contagiosa. Tu próximo elemento. Primero, iba a enseñarte las pocas técnicas de viento que sé que no sabes, pero pensé que las dos seríamos más felices si en vez de eso te iniciara en la tierra.
Ella parpadeó hacia él. Aquí él sabía que ella era una especialista en viento, y quería enseñarle sobre la suciedad. ¿Sabes que dominar dos elementos es uno de los requisitos para ser un Jonin, no? Por su expresión de asombro, ella supuso que él no había conocido ese pequeño chisme. Entonces, ¿por qué la tierra? Ella pensó que pediría ver si él tenía alguna razón especial. Su marido la miró sin culpa aún, porque la última vez que peleé con Gaara, utilicé un río Earth Flow para convertir toda su arena en lodo. Él no puede usar esas cosas cuando se moja, se vuelve muy grumoso y difícil de controlar. Pero si tú conviértalo en lodo, se pone aún peor, ya que no solo está mojado sino que el tamaño de las partículas se reduce de arena a limo. Así que prácticamente puede apagarlo con una sola técnica. Incluso puede aprender a lanzar esas sin sellos manuales, por lo que incluso si ya estás en un ataúd de arena, puedes darle la vuelta a las mesas y no solo sobrevivir, sino también vencerlo, como si convirtieras suficientes de sus cosas en barro. Ni siquiera puede reunir ese escudo de arena automático. Temari se quedó allí mirándolo en shock por un momento, antes de que la dueña del viento lo atacara con todo el poder que su cuerpo poseía. Aquí. La única peor pesadilla de su vida, el constante y persistente miedo, acercándose a la certeza, de que un día la persona que Gaara mató cuando perdió la paciencia iba a ser ella, y... ¿acababa de cerrar eso? ¿Naruto podría enseñarle a derrotar a Gaara? Incluso si ella ya estaba en un ataúd de arena. Vale, eso fue todo. Ella estaba teniendo sus bebés. La niña comenzó a llorar lágrimas de alegría y alivio. Fin del capítulo 34. S. Y comienzo del capítulo 35. Naruto, el Hokage cruzó las manos sobre su escritorio. Estoy seguro de que sabes por qué estás aquí. ¿Sí? El chico asintió firmemente. Finalmente has decidido escuchar mis informes de que la capacitación de la Academia Ninja fue completamente sesgada e inadecuada. El anciano pareció desconcertado por un momento. No del todo, dijo con una sonrisa triste. ¿Estás eliminando a Kakashi como el líder del equipo 7? Preguntó el niño. No, respondió con firmeza Sarutobi. ¿Quieres discutir mis conclusiones sobre el tema de las lombrices? El niño declaró con cierta autoridad. ¿Por qué? El Hokage exigió, perdiendo la paciencia con el niño. ¿Tocaste tu propia cara en el monumento de Hokage? Además, déjame ver. El viejo barajó algunos papeles. El informe que quería estaba justo en la parte superior. Un número de chicas, desde una camarera de comida hasta una kunoichi extranjera, y al menos 2 de las herederas del clan de Konoha. Bueno, quería darles algo especial, y los diamantes son tan exagerados, dijo el muchacho con un encogimiento de hombros descuidado. Sí. Jiraiya gritó rodando sobre su espalda así. ¿Qué estás haciendo? Ino se acercó a preguntarle a Naruto, quien había estado observando esta escena con cierta cantidad de desapego clínico. El chico le dio una sonrisa de megavatio. ¿Sabes que me he estado demorando en entrenar mucho con este tipo, porque me hizo sentir muy mal por hacer todo ese bumping como una niña? Ella asintió, luego hizo un gesto hacia el insensato Sannin cubierto en su propia baba. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con esto? El chico le dio un feliz encogimiento de hombros. Bueno, verás, me preguntaba por qué esas técnicas de ilusión eran esto demoníaco y eso demoníaco, y me dio otra idea. Así que estoy probando el viejo pedo. Más. El Sannin gritó, perdido en su propio mundo. Ino volvió una mirada curiosa hacia su marido. No parece que lo hayas atrapado en algo demoníaco. Ese es exactamente mi punto. Naruto regresó a ella brillantemente. Me preguntaba por qué esas ilusiones eran todas demoníacas, así que creé una que no lo era. El sapo Sannin dejó escapar un largo gemido y se desmayó, inconsciente y todavía cubierto de baba. Entonces, Ino golpeó sus labios con curiosidad. ¿Qué estaba viendo? Una ilusión en la que estaba viendo una fuente termal de aproximadamente 72 niñas, y lo invitaron a unirse a ellas. Una especie de cruce entre una técnica de harem, una ilusión normal y sus propias fantasías. Completó la mayoría de los detalles de su propio subconsciente, al igual que la mayoría de esas ilusiones activadas por el miedo se basan en cosas que han captado desde lo más profundo de la mente consciente. Usé lo mismo aquí. De esa manera no tengo que estar al tanto de lo que le gusta. Naruto asintió seriamente. Ino consideró eso solemnemente por un momento. Está bien, eso sonaba justo. Entonces, ¿crees que te entrenará ahora? Naruto resopló. ¿Entrenarme? Con mucho gusto. Se suicidó por mí. Esa fue su tercera vez bajo la técnica. Sasuke Uchiha. Te desafío. Probaré que trabajar duro es mejor que ser un genio.
Sasuke se giró para enfrentar a Lee en su típica postura de no me importa que nadie más, que también podría interpretarse como no me moleste, me estoy echando una mierda en el pantalón que se ve a menudo en los niños pequeños. Sin embargo, en lugar de su habitual arrogante respuesta, los rasgos de Uchiha se contorsionaron brevemente, y levantó ambas manos para hundir sus dedos índices dos nudillos en ambas fosas nasales simultáneamente antes de responder. No ahora. Hice un bobo, y no tienes tiempo para limpiarte y pelear contigo antes de la prueba. Tendremos nuestro concurso después, ¿te parece bien? Mirando con asombro incrédula la mancha amarilla que se formaba en la parte delantera de los pantalones cortos de Uchiha, junto con los rastros de humedad que bajaban por ambas piernas, Lee solo pudo asentir con asombro de disgusto. Sakura tuvo su primer no puedo creer que lo haya hecho. Eso es asqueroso. Momento relativo a Uchiha, y apenas podía creer lo que veía. La gran multitud de fangirls atraídos allí por otras chicas que dejaron caer indicios de que iba a ocurrir una gran pelea protagonizada por Uchiha tenía pensamientos en una vena muy similar. La mayoría comenzó a revisar esos pensamientos de tener una vida feliz con él. Ino cuidadosamente sostuvo el cuerpo de Naruto para que nadie se diera cuenta de que no estaba en ese momento. Kakashi, o alguien que se parecía exactamente a él, llegó para llevar a todos a la prueba sin más demoras, así que, cuando el Uchiha volvió a sí mismo, él ya estaba dentro del centro con gente empujando con repugnancia y desaprobación a su manera, y no había manera de escapar de aquello sin fallar. Se giró para irse de todos modos, pero una voz que no pudo identificar sonó en su oído: en tus pantalones cortos hay 3 notas explosivas, preparadas para detonar en el momento en que sales de esta cámara. Bajó una mano rápidamente y encontró a uno de ellos, luego notó las miradas de toda la clase sobre él y desistió de su búsqueda del resto hasta que pudo sentarse y tratar de ocultar esos movimientos. Ino, bromeando, pero representando su parte bellamente, se acercó a Sakura justo cuando el Uchiha se daba cuenta de que se había metido una mano dentro de los pantalones con toda la habitación mirando, y ella dijo: ¿sabes qué? No lo sé. Ya no quiero ser tu rival. Puedes tenerlo. Sí, puedes contar conmigo también. Tenten estuvo de acuerdo abiertamente con ella. Quiero decir, hay un estado de línea de sangre, pero también hay entrenamiento para ir al baño. Sakura estaba mortificada. ¡No! No quiero jugar con tu pequeño amigo marrón. Naruto gritó en voz alta a toda la audiencia, luego de que Sasuke aparentemente le había susurrado una petición. ¿Qué clase de bastardo enfermo eres, hombre? Luego colocó el Uchiha con un fuerte puñetazo, un gancho de derecha, por así decirlo, y gritó al cuerpo inconsciente: no vuelvas a preguntarme eso. ¿No te acuerdas? Te lo dije, eso es lo que tengo Sakura para. Todos los ojos se dirigieron a la kunoichi de cabello rosado, que se encogió por miedo mortal a sus reacciones, y casi a punto de llorar que había perdido tanto tiempo en el Uchiha, o que tanto él como Naruto pensaban tan mal de ella. Por supuesto, Sasuke no había pedido nada de eso, pero eso no era lo importante. Lo que llamó la atención de todos fue la respuesta que Naruto había gritado, y eso es lo que recordaban de esa conversación. De acuerdo, tranquilízate. Ibiki entró en la sala de examen. Momentos después, la cabeza o Torture and Interrogation descubrieron que estaba mirando a la siguiente en la línea de Genin para recibir las fichas que les asignaban a sus asientos al azar, y descubrió que estaba mirando fijamente el Uchiha, sostenido entre 2 sombras vestidas de naranja. Clones con pinzas de ropa sobre sus narices. El prestigioso portador de la línea de sangre estaba inconsciente y, evidentemente, se había ensuciado bastante. No importa, gritó uno de los clones, tal es el poder del Sharingan que incluso enfriado y cubierto con sus propios desechos corporales, Sasuke no puede fallar en esta prueba de Chunin. Habían recuperado el token de Uchiha y lo habían llevado a su asiento antes de que el aturdido proceso mental de Jonin se reiniciara, y para entonces sería un poco tarde para objetar, ya que los clones habían depositado al heredero en el clan más prestigioso de Konoha en su silla. Se posó sobre su escritorio y se golpeó a sí mismo, desvaneciéndose en puffs de humo. Objetar ahora requeriría mover al niño sucio, y eso significaría tocarlo y, simplemente, no va a pasar. Tenían ordenanzas para cuidar esa parte del proceso de tortura e interrogación, y él no iba a volver a esos viejos tiempos en los que él mismo tenía esa parte del trabajo no por algo tan trivial. Irónicamente, como Ibiki se reflejaba a sí mismo, el alarde hecho por esos clones era correcto por la forma en que Ibiki hizo este examen. El Uchiha podía darse el lujo de dormir y seguiría adelante debido a la 10ª
última pregunta. Tendría que repensar esa parte de este examen. Cuando el Uchiha se despertó 20 minutos después y comenzó a hacer movimientos cuidadosamente ocultos, el examinador había tenido suficiente, e Ibiki gritó en voz alta: Sasuke Uchiha, aunque no es estrictamente engañoso, 2 puntos por masturbarse durante la clase. Saca las manos de tus shorts y haz la prueba. Un momento después, agregó: y no quiero que me devuelvas ese lápiz cuando hayas terminado con él. Otro momento de pensamiento provocó otro apéndice. También puede esperar que le envíe la factura de limpieza de la silla y el piso. Tanta gente, incluidos los supervisores, donde se ríen de este intercambio, que los niveles de estrés nunca llegaron a ser tan altos, y que pasaron cifras récord. ¿Por qué hiciste eso, Sasuke? Un fangirl al azar exigió desesperadamente cuando concluyeron la prueba con éxito, pidiéndole que dijera algo, cualquier cosa, para que sus dudas descansaran. Aunque lo que podría ser, tendría que ser un gilipollas. Las características de Uchiha sufrieron una breve contorsión. Antes de que Sasuke respondiera: mis padres me dijeron que un Uchiha tiene que jugar con su caca para activar los niveles más altos de nuestra línea de sangre. Desafortunadamente para la reputación del clan Uchiha en general, había dicho esto en voz muy alta en lo que aún era una sala muy concurrida. Y, cuando Sasuke recuperó el control de sí mismo, no era como si realmente pudiera negar esa afirmación. Como para retractarla, tendría que dar una versión de la verdad, y decir que tenías que matar a tu mejor amigo no lo haría. Ser mejor recibido de lo que era la declaración anterior. Eidork. Temari gritó desde el otro lado de la habitación, escondiendo secretamente su alegría por lo que su esposo había arreglado para que sucediera. Se les llama Clan Secrets por una razón. No queremos saber qué hacen tus raros en Konoha puerta cerrada. De repente, todos los otros genios de Konoha se dieron cuenta de que, en este caso, apoyar a los Uchiha significaba que se unirían a la imagen que ahora formaban las otras aldeas, que todos eran desviados del armario, e hicieron todo lo posible para comenzar a protestar por esa imagen, distanciándose. Desde el Uchiha a la vez. Todas, excepto las más devotas fanáticas, comenzaron a sacar a Sasuke como ratas de un barco que se hundía, y la mayoría de ellas se preocuparon por decirle a Sakura que ella había ganado, cuando toda la chica quería hacerlo en ese momento era negarle su relación. Sí misma. Pero, en cambio, la dejaron sosteniendo la bolsa. Alguien tuvo que soportar la siguiente generación de Uchihas, y parecía que había sido elegida por la población femenina de su aldea. La chica quería llorar cuando el tercer ex rival en la fila le dio una buena suerte con el entrenamiento para ir al baño cuando se retiró de la pelea para dejarle todo a Sakura. Sí, bueno para ti, ya estás familiarizado con sus hábitos, le dijo la última de las fanáticas antes de dejarla sola con la responsabilidad. Sakura rompió a llorar en el acto. Lee casi se disculpó cuando un Sasuke recién lavado se acercó a él después de la prueba escrita. En el fondo, Sakura estaba llorando, inconsolable. Ella solo lo quería porque todos los demás lo hicieron. Quería demostrar que era mejor que todas esas chicas que la habían molestado al conseguir al chico que todos querían. No fue justo dejarla con él cuando ellos no lo querían más. Para Lee, cualquier lucha contra los Uchiha sería inútil. El heredero del linaje ya había demostrado, sin lugar a dudas, que el trabajo duro era superior a ser un Uchiha. Nadie en Konoha podría dudar de eso ahora. Luchar contra él sería inútil. Entonces, cuando Sasuke lo desafió, Lee sacudió tristemente la cabeza y se negó. No hay necesidad de degradar más. El Uchiha ya estaba derrotado. Los moretones solo se sumarían a eso, reforzando la caída de un antiguo gran clan. Aunque como nadie los había respetado cuando tenían tales hábitos. Sasuke se quedó, los puños temblando de desesperación y rabia, cuando Lee simplemente le dio la espalda y se marchó, dejándolo sin un objetivo para descargar sus emociones. Y su Sharingan no lo ayudó a salir de esta situación. Sasuke no era bueno para salir de cualquier cosa, como el último Uchiha, nunca lo había necesitado. Todo el respeto que se le otorgó a él y a su clan había borrado la mayoría de las cosas menores como una ola de limpieza durante mucho tiempo. No pudo hacer nada mal a los ojos de la aldea. Ahora él era una vergüenza pública. Otras aldeas susurraban sobre Konoha y la extraña clase de desviaciones que tenían allí, y todo se debió a ese mismo último Uchiha. Un clan que una vez les había traído mayor respeto y envidia era ahora una desgracia tan importante.
Ni siquiera podían señalar un gran éxito para compensar la vergüenza que les había traído, ni siquiera sus partidarios más fuertes pudieron señalar ningún logro importante hasta la fecha por su Uchiha. Había ido solo a una misión de rango C, e incluso por el informe muy halagador de su instructor, no había hecho mucho pensando que era un descuido. Buscaron a Kakashi y lo presionaron para obtener detalles, y lo que esos entusiastas partidarios de Uchiha descubrieron fue que el ninja Copycat había inflado todas las partes durante las cuales había elogiado a Sasuke durante sus informes. Sasuke casi se había suicidado por terror durante su primera pelea de más de 2 segundos de duración, había lanzado un shuriken durante toda esa batalla como su única contribución, y eso fue por instigación de uno de sus compañeros de equipo. Luego, él fue golpeado en el puente por una persona que ni siquiera era un verdadero ninja, simplemente entrenado como sirviente por uno perdido. No había nada de lo que enorgullecerse en ese desempeño deslucido. A medida que sus partidarios no pudieron encontrar evidencia de su creencia en su grandeza, sus números empezaron a disminuir, y los que permanecieron se hicieron menos ruidosos cuando el resto de la ciudad se agrió en Sasuke Uchiha. No fue un cambio para lo que Sasuke estaba preparado. Sasuke tampoco estaba equipado para lidiar con eso. Su rutina silenciosa de rechazar a todos como debajo de mí no estaba bien preparada para ganarse su afecto una vez que ya se habían perdido. En pocas palabras, como el Uchiha, nunca había necesitado hablar fuera de problemas o convencer a las personas de nada, así que claramente carecía de esas habilidades ahora, y fue una falta lo que le costó caro. Hasta ese momento no tuvo la menor idea de lo patéticas que eran las habilidades de su gente. Pero, nunca trates de ganar amigos e influenciar a las personas, y descubres cuando necesitas que simplemente no eres bueno en eso. El Uchiha descubrió que no tenía ninguna habilidad para cambiar sus opiniones una vez que comenzaron a decidir que no valía la pena su veneración. En esta brecha, Naruto se adelantó, haciendo que Kurenai se acercara al Hokage, con él allí esperando como una pila de papeles, siguiendo esa línea que hizo que Kakashi fuera despedido como instructor del equipo 7, y se reveló la paternidad secreta del chico. Ino había sugerido que, como explicaba la naturaleza, aborrecía el vacío, y con la pérdida de alguien a quien respetar, la gente del pueblo debería llenar a alguien para llenar ese espacio. Bien podría ser el hijo revelado del cuarto Hokage como cualquiera. Con la pérdida de sus ideas preconcebidas de que los Uchiha eran todos tesoros invaluables para ser apreciados, y que Sasuke era una joya de precio raro e infinito para ser alimentado y protegido, la gente de Konoha estaba bien preparada para cambiar otra de sus nociones sostenidas durante mucho tiempo. En un extraño tipo de simetría, la ciudad simplemente le dio a cada uno la etiqueta que una vez habían unido al otro. Estaba el valioso para ser alentado y tratado favorablemente, incluso teniendo en cuenta los bienes comprados en tiendas y cosas. Luego estaba el paria, el que debía ser despreciado, odiado y sobrecargado por todo, a la vez que se le daba un secreto, o no tan secreto, fulgores y burlas. Ninguno de los dos estaba bien preparado para asumir el papel social del otro. Para Naruto, fue algo aterrador para los aldeanos ser Nis para él, pero para los Uchiha, era un mundo completamente diferente donde vivir, donde él no solo podía exigir su camino y obtenerlo. Afortunadamente para Naruto, sus niñas no le permitirían evitar a todos los aldeanos esta vez, insistiendo en que se acostumbre a él, ya que así era como ellos preferirían ser tratados, y como sus esposas, la forma en que fue tratado tuvo un gran efecto en cómo todos los trataron, también. Entonces, como un hombre tocando su dedo del pie con agua fría, el niño comenzó a deslizarse con cuidado, vacilante, y solo poco a poco en esta nueva situación. Sería bueno para él, pero fue la aclimatación más dura que había hecho. Y, tomaría un tiempo antes de que dejara de asustarse cuando un aldeano común le saludó alegremente. Aún así, él querría estar tomando eso en dosis medidas. Hola. Tsunade, ¿verdad? El alegre niño rubio llamó a la mujer rubia apilada que estaba sentada en la mesa de juego de un casino en la franja que ella estaba frecuentando actualmente. Me tomó una eternidad conseguir que Jiraiya me dijera dónde encontrarte. Perderse, niño. La babosa Sanin lo apartó a un lado. Naruto frunció el ceño. Guau. ¿Mirarías a ese niño? Está limpiando la casa. Tsunade tomó a su aprendiz para señalar a un niño rubio que nunca había visto antes de ganar en grande en una de las mesas. Vamos a un poco de esa suerte. Pero Shizune protestó antes de ser arrastrada involuntariamente por la fuerza de mente de su maestra. ¿Tu estaca, señora? El croupier le preguntó mientras la legendaria médica se acomodaba en la mesa. Al darse cuenta del tamaño de las apuestas que se hacían en esa superficie de fieltro verde, la nieta de First Hokage estaba a punto de retirarse, pero el chico la detuvo con una simple declaración: ella es bienvenida.
La niña la miró y la miró a los ojos con una sonrisa de complicidad. Verá, estoy aquí tratando de ganar dinero para una operación de trasplante. Una pareja de mi clan se va a casar y hay una línea de sangre que tendrá que ser compartida. Puede escribir un certificado que valga el precio de dicha operación. Si acepta de antemano realizarlo, si no, asegura su nota antes del final del juego de esta noche. Adoptando su mejor sonrisa astuta, el médico legendario le dijo: ya estás. Antes de hacer un papel así, y cobrarlo por fichas. El problema con eso, según descubrió, era que el niño rubio nunca perdería. Después de ser limpiada de su primera estaca, la niña nuevamente le dio una sonrisa. Oh, no te levantes todavía. Vamos a hacer otra apuesta, solo entre nosotros. Te daré un mes. Sí, durante ese tiempo, puedes lograr enseñarme a realizar esa operación de transferencia de sangre yo mismo, porque yo ya veo que soy un ninja médico, y luego recibes todas las ganancias que recogí esta noche, incluido tu certificado canjeado, para que no tengas que hacer la operación tú mismo. ¿Y si eres un bulto demasiado grande para aprenderlo? Preguntó con amargura, ya sospechando alguna trampa. El niño repentinamente miró una pérdida, antes de encogerse de hombros sin poder hacer nada y extender sus manos ampliamente. Nunca he fallado en aprender nada que alguien me haya enseñado. Entonces, ¿por qué la apuesta? Shizune intervino, aliviada de ver alguna posibilidad de dinero en el futuro de ella y de su maestra. Para convencerla de que haga un gran esfuerzo, admitió honestamente el niño: si ella ganara, si ella no podía enseñarme, entonces no se esforzaría mucho en hacerlo, ¿verdad? Tanto Tsunade como Shizune se miraron, los pensamientos de un no son obvios en sus caras. Entonces, ¿qué pasa si ella pierde? Shizune refutó una última vez, queriendo aclarar para que pudieran evitar cualquier cosa tan mala. Naruto lo pensó por un segundo, antes de encogerse de hombros, estirando sus dedos y declarando audazmente: entonces dejo de darte 2 masajes. Shizune se cubrió la cabeza con la almohada para apagar el ruido. Honestamente, su maestra tuvo que gritar propuestas de matrimonio tan ruidosas. Por supuesto, a la mañana siguiente, tenía que admitir que nunca había visto a su maestra esforzarse tanto en cualquier cosa como lo hizo al tratar de enseñarle a ese niño rubio la técnica de transferencia de sangre. Eso en secreto la hizo sentir curiosidad por esos masajes. Tsunade se dio vuelta y salió de la cama. Tal vez, si estuviera borracha, no se mantendría al tanto de su aprendiz, que gritaba propuestas de matrimonio en la parte superior de sus pulmones. No sería tan malo si solo tuviera que esperar su propio turno. La legendaria Sleuth Sannin casi se arrodilló y le dio las gracias a Dios por escucharla cuando el clon del niño rubio apareció en su puerta con una botella de aceite de masaje en las manos y una toalla sobre un brazo. Fin del capítulo 35. Y comienzo del capítulo 36. Estaban solo un día más o menos en su entrenamiento médico y Naruto estaba descubriendo rápidamente que Tsunade era incluso más peligroso que Anko cuando se trataba de él y de los masajes. Lo siento, Naruto rechazó con calma la última solicitud de Tsunade, pero hay ciertas cosas que no haré por cualquiera, y lo que me has pedido es algo que reservo como reservado. Solo mis esposas pueden disfrutarlo. El chico se encontró en un extraño y extremadamente fuerte bloqueo frente a un altar con un sacerdote aterrorizado al otro lado antes de que siquiera supiera lo que estaba sucediendo. Desafortunadamente, él usó la forma plural de esposa y ella se dio cuenta de eso. Ella no llegó a ser una ninja legendaria por nada, aunque en el lugar donde consiguió un vestido de novia con tan poco tiempo de aviso lo sorprendió incluso a él. Shizune se quedó sonriendo al lado de ellos, confundida, y él no podía decir si lo que llevaba era un vestido de dama de honor realmente bonito, u otro vestido de novia bonito ramo que tenía en sus manos. Sin embargo, ya era suficiente como un florista para apreciar eso. Su mente solo volvió a ponerse en marcha cuando oyó que el sacerdote decía, y con un chillido agudo que forzó a través de su garganta contraída por la mano que la rodeaba: ¿tomas a esta mujer como tu esposa legalmente casada? La espera creció incómodamente larga. ¿Qué pasa si digo que no?, preguntó el rubio a través de su llave de cabezadán. Incluso había encontrado alguna manera de apagar sus técnicas de ninja. Tsunade se inclinó más bajo para susurrar, dulcemente amenazante, en su oído cosas malas. ¿No quieres ir allí? ¿Errar? El niño sudó, vacilando. ¿Puedo pensar en eso? No. Tsunade habló con firmeza, el párpado se contrajo, apretando los dientes. Tengo que ir a preguntar a mis otras esposas lo que piensan primero. El clon de Naruto se golpeó en la pierna y desapareció.
Después de haber destruido completamente la reputación de los Uchiha, el bosque de la muerte no era la misma experiencia que había tenido. Por un lado, Sakura estaba lejos de la obsesionada loca de Uchiha e hizo más que chillar y dejó que ella se enamorara de todo el trabajo por ella. Parecía darse cuenta de que ser dependiente de Sasuke hacía más inevitable que ella estuviera vinculada a él de otras maneras. No hace mucho tiempo, eso era exactamente lo que ella quería ahora. Con un murmullo sobre el entrenamiento para ir al baño, se dedicaría a sus propias tareas en lugar de tocar a la damisela en apuros para que Sasuke saliera con ella. Naruto no esperaba tener tiempo para darse cuenta de esto, ya que había una típica pelea diaria contra Orochimaru programada para esa primera mañana, que prácticamente hizo que todas las demás consideraciones fueran discutibles, pero extrañamente, eso tampoco parece suceder. Tal vez él estaba menos interesado en la maravilla escatológica. No habían estado apuntando a un Gaara por la mañana. Por un lado, eran más difíciles de hacer ahora que Tenten estaba guardando sus recuerdos, ya que no tenía la misma experiencia o habilidad para actuar que Naruto había desarrollado, y así estaba pasando por esa fase en la que las cosas ya no la sorprendían, así que no podía simplemente ir con una reacción natural porque las había desgastado hacía mucho tiempo, pero tampoco podía fabricar una falsa convincente, así que fue difícil para ella que las noticias sobre Gaara se difundieran por Konoha con tanta eficacia como para llegar y advertir a Sasuke. Sasuke ya no estaba en el centro de los centros de noticias, tampoco entonces, con él fuera del circuito, por así decirlo, hubiera sido aún más difícil conseguirle esa información acerca de que Gaara es imbatible, información que siempre antes lo había convencido de intentar golpearlo. Había sido un reinicio en última instancia insatisfactorio para Naruto, que había querido hacer más estudios sobre el tema de ese sello maldito, y había estado ansioso porque Orochimaru lo entregara para que pudiera continuar con sus estudios sobre él. La segunda decepción fue que había estado esperando enfrentarse a Sasuke en las preliminares, ya que se trataba de un reinicio de despedir a Kakashi y, por lo tanto, el Jonin haría alguna manipulación en la placa para que se enfrentaran entre sí y, bueno, Naruto tenía algunas medidas anti-Sharingan que había querido probar. En vez de eso, pudo ver a Sasuke pegando una técnica de Thousand Birds a través del pecho de Lee, matando al trabajador duro al instante. Eso había sido sorprendente, ya que Sasuke no había conocido los 1000 pájaros en ninguna otra repetición. Entonces, alguien tenía que haberle enseñado, y la única persona que lo sabía debería haber sido Kakashi, y realmente no debería haber tenido tiempo para estar solos, ya que habían estado en el bosque y todo eso. En el balcón, los ojos de Ana se habían estrechado en comprensión. Ella misma ya había sido Chunin, había estado allí para animar a Naruto y, por supuesto, a su hermano menor, incluso si peleaban entre sí. Akiba le hacía bien perder a su marido, especialmente tan gentil y elogioso como lo era Naruto, pero también facilitó enormemente la recepción de su compañero por parte del clan Inuzuka para que ese vínculo entre los dos se desarrollara, como sucedió cuando Kiba vio cuán enormemente fuerte era su marido. Pero ahora sus pensamientos se lanzaron por un curso diferente. Solo Kakashi podría haberle enseñado esa técnica a Sasuke, o lo habría hecho, y el equipo 7 había estado en el bosque, donde el instructor perezoso no debería haber tenido la oportunidad de entrenar al bastardo arrogante. Oh, sí, no le había tomado muchas repeticiones aprender a usar los términos de su compañero para esos dos ninja. Obviamente, Kakashi estaba dispuesto a seguir las reglas cuando le importaba, ya que no había otra explicación que la de que el Jonin se había deslizado en el bosque y le había enseñado mientras se realizaba la prueba. Naruto había pensado que Sasuke solo estaba haciendo más melancólico que de costumbre cuando se deslizó en su tienda y no salía durante horas y horas. Se habían esperado más meditaciones, pero no, era bastante obvio ahora lo que habían hecho. El Uchiha había entrado en su tienda de campaña para ocultarse, donde Kakashi lo habría encontrado con Body Flicker, ambos, ya que Sasuke no conocía esa técnica, a algún lugar privado para entrenar, y luego de vuelta una vez que hubieran terminado. Kakashi era un Jonin de élite, o lo había sido antes de que dejara que sus habilidades comenzaran a degradarse por la pereza. Habría sido lo suficientemente fácil para él haber deslizado más allá de los guardias en la prueba infierno. Esta era Konoha. Pudo haber pasado por alto a esos guardias abiertamente, y ellos hubieran pensado que estaba allí por negocios legítimos. Como heredera de uno de los poderosos clanes, Ana supo por la exposición personal que Konoha confiaba en aquellos que amaban, y Kakashi había sido uno de ellos. Un prodigio genio de una familia distinguida, y durante muchos años portador de su línea de sangre más querida, también.
Todas las cosas que los miembros de este pueblo adoraban. Él podría salirse con la suya rompiendo algunas reglas y, al parecer, lo había hecho para entrenar a Sasuke en su técnica más secreta, aunque, por la expresión de sorpresa en el rostro del Jonin cuando se convocó el partido, no había querido que Lee fuera el otro participante en esa pelea. Tenía sentido, ya que el Jonin no tenía rencor contra el chico vestido de verde que ella sabía, todos estaban en contra de su marido. Entonces, el copycat había entrenado a Sasuke para vengarse de él, pero el Uchiha había terminado enfrentando a Lee en los preliminares. Entonces, una vez más, la pregunta se convirtió en quién ha manipulado el tablero esta vez. Y para eso, fue bastante obvio, no podría haber sido el Hokage, ya que los esfuerzos del Jonin siempre habían pasado por delante del viejo. Entonces, eso dejó a quien fuera que era el tercero desconocido que Naruto le había contado. Una cosa de la que se había dado cuenta y que tenía que amar sobre los reinicios. Ver las cosas ir de una manera, y saber que siempre lo harían de nuevo a menos que fuera cambiado, eliminando la mayoría de las conjeturas, al tratar de encontrar explicaciones detrás de las cosas. ¡Ey Sasuke! Naruto gritó desde el balcón a su lado, justo cuando Sasuke terminaba de despedir a Lee. Puedes matar a alguien, pero eso no te impide ser un fanático de la caca. El Uchiha lo miró furioso. No pasas tiempo investigando a un enemigo con el que no vas a enfrentarte, dijo Ana a su nuevo paquete mientras pensaba en su esposo y sus otras esposas. Bueno, ya lo sabíamos. ¿No es así? Quiero decir, ¿cuántas invasiones hemos vivido hasta ahora? Ino bromeó desde donde estaba acostada, esperando a Naruto, quien entró con Temari. La arena Kunoichi y él ya habían estado hablando. Lo que hiciste con Sasuke se llama asesinato de un personaje, o el término comercial entre nosotros ninja es más a menudo un asesinato social. Son más difíciles de hacer que simplemente deslizar un cuchillo entre las costillas de alguien, pero también puede ser mucho más devastador. La amante del viento se encogió de hombros, sintiéndose loca. Que te hayas escapado con uno es realmente asombroso, ya que se supone que los ninjas están más en guardia contra ese tipo de cosas, pero engañaste a todo un pueblo. Una gran parte de eso es que Sasuke no se defendió, pensando que estaba por encima de eso, declaró Naruto, utilizando la autoridad de la experiencia como su guía. Ana interrumpió bruscamente esta conversación. Naruto. Debemos obtener más información sobre nuestros enemigos. Próximo reinicio, ¿por qué no usas la nariz del clan para obtener el aroma de Orochimaru durante una de esas peleas en el bosque de la muerte? Su marido se frotó la nariz. ¿Por qué? Ya sé que él está allí, ¿no? La heredera del clan Inuzuka sonrió por él. Fue una astuta. No tienes la misma experiencia con nuestras técnicas de clan como yo, o ya lo sabrías. Una vez que conozcas su patrón de olor, puedes mostrarnos un lugar donde lo dejó. Después de eso, podemos usar eso para rastrearlo por toda la ciudad. Hoy, él ha estado aquí, ha estado allí, y se relacionó con estas personas. El tipo de información que nos dice con quién trabaja para él, a dónde va y qué hace, de una manera que nos permite memorizar toda su ruta por la ciudad. Ella fue tratada con varias miradas de comprensión en shock. Eso es genial. Ino gorjeaba de alegría. Ana trató de no jactarse mientras se acicalaba, solo un poco, bajo la atención. Le pregunto esto porque creo que estuvo allí, en los preliminares de Chunin. Podría ser nuestro tercero desconocido que ha estado manipulando esa placa. Aún más comprensión en shock. Se sentía bien ser un alfa. El chico se rascó la cabeza pensando, pero mi cola. Esa cosa cuando puedo encontrarlos a todos. Eso es un marcador de olor. Esas son cosas físicas. Esas no pasan un reinicio. Pero un patrón de olor, se rió Ana. Eso es como conocer la cara de alguien. Tienes uno de esos, y siempre lo recuerdas. Naruto, ya deberías saber eso. Naruto asintió, repentinamente serio. Ahora quiero las opiniones de todos. Tsunade, la babosa Sannin, quiere casarse conmigo. ¿Votos? Reacciones instantáneas fuertes por todos lados, la mayoría de ellos poderosamente bien. Tenten se levantó de la almohada. ¿Podrías hacer que se una a nosotros durante los reinicios? Habiendo pensado en ello, Naruto asintió. Creo que sí. Ana se sorprendió tener un legendario Sannin unirse a este paquete. Bueno, tal vez sería bueno dejar de ser la hembra alfa. Ella asintió ferozmente. Eso es algo de potencia de fuego. Sería de lo que estás hablando. Lo necesitamos. Hagámoslo. Hinata juntó sus dedos. Pensamientos, mi primera y querida. Naruto se unió a ella en un abrazo desde atrás. Naruto-kun. Hinata se aventuró a preguntarle a su esposo, ¿podemos sumar a mi maestra a esto? La extraño. Kurenai-sensei ha sido lo más parecido que he tenido con una madre desde que murió, y extraña poder hablar con ella.
Creo que todas las chicas podríamos realmente usar su consejo, y ella es mayor. Claramente se estaba quedando sin razones cuando Naruto la detuvo, poniendo sus manos sobre las de ella para que no pudiera juntar sus dedos. Oye. No necesito convencerme. Tuviste mi acuerdo cuando dijiste que la extrañabas. La tímida heredera se encontró con sus amables ojos, vio la sinceridad allí y se derritió. Me gustaría que hubiera un par de condiciones. Temari consideró esto en voz alta. Primero, todos conseguimos que ella nos capacite en todo lo que sabe, eso se aplica tanto a la babosa Sanin como a la maestra de Hinata. Si vamos a ser una familia, entonces es justo y justo que eso suceda. Además, Naruto ha adquirido su propio entrenamiento en esas áreas de manera tan irregular que es difícil para usted capacitarnos en medicina o ilusiones, y las necesitamos. Somos una familia y va a ser importante que ninguno de nosotros morimos, incluso después de los reinicios, así que las habilidades médicas son una necesidad absoluta. Ana estaba asintiendo. También se pueden adaptar muchas técnicas médicas humanas para usar en animales. Las bestias de nuestro clan serán más fuertes para eso. Sobre eso, interrumpió Naruto con su propia idea, tenemos varios años antes de que la última camada de cachorros nos sea útil como familiares de combate. El resto de los perros del clan ya están asignados, interrumpió Ana, frunciendo el ceño, pero se calmó sumisamente cuando Naruto la ignoró. No, eso no es lo que estoy pensando en absoluto, dijo el muchacho con una amplia sonrisa. Sé que lo son, pero tenía otra sugerencia en mente. Necesitamos compañeros de combate adultos, ¿no? Varios asintieron con la cabeza de chicas que habían estado entusiasmadas por conocer las codiciadas técnicas de la familia Inuzuka, y un poco decepcionadas de no poder usar algunas de las mejores para luchar contra la próxima invasión. Naruto se sentó y uno de ellos estaba abrazando a cada una de sus esposas, teniendo que evitar que Ayame les sirviera todas las galletas para incluirla también. Entonces, ¿qué piensan todos sobre los tigres de clan? Conozco a algunos realmente buenos en el bosque de la muerte. Nos hemos encontrado con ellos más de unas pocas veces durante la prueba. Son lo suficientemente grandes como para montarlos cómodamente, y ya grandes luchadores. Ana lo pensó por un momento. Es más difícil entrenar a los adultos, pero puede suceder. No conocemos ninguna técnica de entrenamiento para los tigres, todas nuestras son bastante específicas para los perros, pero eso no significa que no podamos aprender o desarrollar nuevas. Tengo tiempo para explorar completamente más técnicas. Y podemos usar la ilusión de dilatación del tiempo de Naruto, útil para amontonar 3 días en un segundo, para tener el tiempo que necesitaríamos para entrenar a los tigres, para que nos acostumbremos a pesar de los reinicios. Temari terminó por todos ellos con entusiasmo. Después de chupar ese pensamiento un momento, Ana tuvo que estar de acuerdo, eso podría funcionar. Pero todavía no voy a renunciar a mis perros. Nadie te está pidiendo que lo hagas, la tranquilizó, y no solo necesitamos mascotas adultas de pelea para el resto de nosotros. Nunca le había contado a Naruto lo estrecho que era su equipo para llegar a las preliminares, pero estaba casi desesperada por tener más capacidad de combate, más allá de lo que él ya les estaba enseñando. Naruto, él podría aprender a ayudarlos a llevarse bien, ¿no? Hinata preguntó tímidamente. Ninguna de las chicas podía estar en desacuerdo y decir que era imposible, y que si los gatos y los perros fueran famosos por pelear, ya había hecho muchas cosas que todos hubieran creído imposibles. Ana estaba asintiendo. Como veterinario, he visto muchos animales de granja, y los granjeros no tienen problemas para mantener a los gatos y los perros al mismo tiempo. Como animales de trabajo se llevan bien, o al menos lo suficiente. Y tienes que admitirlo, Tenten intervino suavemente, con una gran sonrisa en sus rasgos. Encajaría con el motivo del gato que Naruto ya tiene en nuestro atuendo de ninja. Ino difícilmente podría haber estado más complacida con todo el entrenamiento especial que estaba recibiendo de su esposo, y le gustaba ese pensamiento, su esposo. Incluso si ella tenía que compartirlo, casi no se sentía así la mayor parte del tiempo, ya que él tenía tantos clones por todas partes que había tenido toda la privacidad para estar a solas con él, que podía desear, tanto para entrenar, como para hablar, y esta cosa en la que las chicas se juntaron le dio picazón a las mujeres por chatear como bien. En realidad, era como si ella hubiera tenido esta explosión de miembros de la familia adicionales. Y ella siempre había querido un par de hermanas. Sin embargo, tratar de disimular todo fue un poco incómodo, y al salir de esa reunión en la que Naruto y las esposas discutieron los planes para los futuros reajustes y la dirección general de su entrenamiento y sus cosas en general, vio a sus compañeros Genin, Shikamaru y Choji. Obviamente esperándola fuera del edificio.
El restaurante familiar de Ayame era el lugar más conveniente para que la mayoría de ellos se reunieran sin ir hasta las afueras de la ciudad para entrenarse en las propiedades de Uchiha, y cada vez que Choji esperaba fuera de un restaurante, en lugar de adentro y comiendo, algo importante estaba pasando. Y lo que era eso era bastante obvio para ella a estas alturas. Shikamaru había empezado a sospechar algo. El entrenamiento sobre los reinicios debe haber comenzado a cambiar su comportamiento, y desde su perspectiva, la chica rubia había cambiado de la noche a la mañana. Hola chicos. Ino se detuvo ante los dos, levantando su mano para saludar un breve saludo, fingiendo que nada estaba mal. ¿Qué pasa? Eso es lo que deberíamos preguntarte, le dijo Shikamaru con los brazos cruzados, donde estaba apoyado contra el costado del edificio apoyando la cabeza para mirarla más de cerca. Él le dijo: una noche tuviste problemas para hablar sin mencionar a Sasuke, luego lo dejaste como si nunca hubieras escuchado un tema menos interesante. Nunca lo mencionaste de nuevo. Pero no hay ruptura o lucha para explicarlo. Oh, vuelve a ser perezoso. Ella le dijo: soy demasiado molesto, ¿recuerdas? Ve y mira algunas nubes, o algo así. Ino estaba a punto de ir a pisotear con disgusto, pero antes de que ella se diera cuenta, se había visto atrapada en su técnica Shadow Wind. La oscuridad adicional había sido disfrazada por su posición en el lado sombreado del edificio, así que ella estaba bien y realmente atascada, mientras Shikamaru seguía hablando. El genin perezoso estaba extrañamente alerta mientras seguía hablando. A diferencia de otros equipos, al menos prestamos atención a nuestros compañeros de equipo. Un día eras un fanático obsesionado por Sasuke con una de las peores habilidades de cualquier ninja de Konoha. Sin embargo, de la noche a la mañana te vuelves muy hábil y mantienes reuniones secretas con otros ninjas de Konoha. ¿Quién no está actuando como solía hacerlo? Nuestro instructor no sabe qué le sucedió a usted, o dónde obtuvo esas habilidades o para qué sirven esas reuniones. Por lo tanto, hay algunas preguntas que deben plantearse. Shikamaru se puso de pie, así que vamos a marchar hacia donde Asuma está esperando para que pueda comenzar a preguntarles. La mente de Ino corría con furia todo el tiempo que caminaban hacia donde Asuma los estaba esperando, su cuerpo bajo el control de la técnica Shadow Wind de su compañero de equipo, por lo que no tenía más remedio que seguirlo mientras caminaban allí. Su rostro estaba ardiendo de vergüenza incontrolable cuando llegaron allí. Ahora, Ino, comenzó Asuma, la instructora Jonin de su equipo. Si eso es lo que realmente eres, intervino Shikamaru. Asuma lo miró y el chico perezoso se calló, volviendo a observar las nubes mientras escuchaba con atención. Choji hizo lo que había estado haciendo todo este tiempo, comiendo papas fritas mientras parecía preocupado. Ino, Asuma continuó hablando con ella gentilmente, pero con preocupación. Has estado actuando de manera muy diferente desde el inicio del examen Chunin. Solo tenemos algunas preguntas sobre tus nuevas habilidades. Bien, soltó la palabra con un suspiro, deseando poder hacer algo más que copiar los movimientos de Shikamaru, porque ahora era el momento equivocado para mirar las nubes. Me uní a un culto secreto de adoradores de Naruto que creen que él es la encarnación del dios de ramen, y nos reunimos en reuniones secretas donde puede derramar caldo sobre nosotros y chuparnos el pelo. Choji se atragantó con sus fichas, y Shikamaru se sorprendió tanto que accidentalmente lanzó su técnica, permitiéndole recuperar el control de su cuerpo nuevamente. Ino le dio una buena paliza, luego se volvió hacia su maestra, con las manos en las caderas. Como ella explicó, Naruto tiene una nueva técnica secreta que inventó solo. No sé cómo lo hizo, pero tiene esta cosa donde dos o más personas pueden meterse dentro de su cabeza y compartir trucos de ninja juntos, pero todo sucede muy rápido. Necesitaba que yo lo ayudara a configurarlo, pero involucramos a otras chicas y todos estamos aprendiendo juntos. Es como un club. Estoy recogiendo cosas de un usuario de armas llamado Tenten, una chica de arena llamada Temari, y algunas otras kunoichi. Todos compartimos lo que sabemos, y todos estamos mejorando rápido. Sabía que apestaba de ninja, y esto realmente me está ayudando. ¿Y qué puedes agregar a eso? No tenías habilidades que valga la pena intercambiar. Shikamaru se levantó, frotando su cabeza donde ella lo había golpeado. La rubia puso los ojos en blanco. Como dije, ni siquiera podrían haberlo empezado sin mí. Ese tipo de pago me pagó la tarifa de entrada allí mismo. No lo entiendo. Choji se detuvo en su picoteo de chips. Se meten dentro de la mente de Naruto por esto. Ino se puso reluciente, sin preocuparse por el repentino e intenso interés de su maestra o Shikamaru. Es hermoso. Nunca adivinarías el tipo de cosas maravillosas que tiene allí. La mayoría de las mentes son un poco aburridas, pero él tiene esta piscina, y, se interrumpió, sonrojándose y riendo. ¿Entonces es por eso que dejaste a Sasuke?
Shikamaru continuó frotando el golpe en su cabeza, sacado de sus agradables recuerdos para enfrentar algo completamente ajeno a sus maravillosos pensamientos. ¿Era todo lo que Ino podía hacer para parpadear Sasuke? ¿Sasuke quién? Asuma sonrió, aplaudiendo con una mano en el hombro de Shikamaru. ¿Lo ves? Es solo que las chicas jóvenes son chicas jóvenes después de todo, tal como te dije. No es raro que se cambien de amigos como calcetines a esa edad. Oye, Gritó Ino, bajando las manos para formar puños a los costados. Sin saberlo, no muy lejos, Tenten estaba teniendo una conversación seria con Gai, después de que Lee y Neji la habían llevado ante él, una vez que Shikamaru había señalado que había estado mostrando habilidades que nadie sabía que tenía antes. Sorprendentemente, ambos habían estado alrededor de Naruto lo suficiente para que sus excusas coincidieran con todos los detalles importantes. Entonces, ¿qué pasó aquí? Mirando a la Anbu Senior, los dos ninjas oficiales menores enmascarados de Leaf llamaron la atención desconocido en este momento. No hubo testigos del evento en sí. Sin embargo, un panadero informó haber visto a dos personas alejándose rápidamente de la escena. La descripción de lo que vestían coincide con los uniformes reportados de los Akatsuki. El Anbu mayor miró hacia abajo al cuerpo sin vida de Sasuke, uno cuyos ojos habían sido arrancados, y tenía manchas marrones sospechosas alrededor de la boca. Entonces, Itachi tuvo su venganza porque Sasuke reveló que ya eran un clan secreto de portadores de Pono, ¿eh? Dan. Voy a tener que pagar mi deuda con Naoko. Apuesto a que se lo llevará otra semana. Fin del capítulo 36. Y comienzo del capítulo 37. Prequel del autor. Sí, me temo que el hecho de que aparezca Lee, después de su muerte, fue un error. Ahora estoy deprimido y tengo tan pocos errores cuando escribí suficiente material para representar una fracción significativa del original. Obviamente necesito más. ¿sí? Eso arreglará todo. La gente grita acerca de mis errores porque se destacan. Solo tengo un puñado. Eso cambiará cuando yo introduzco voluntariamente cientos de ellos. Dado que se trataba de un reinicio de despedir a Kakashi, Naruto no tuvo que esperar una oportunidad para acercarse a Kurenai, ya que ella ya era su maestra. Actualmente sus ojos estaban muy abiertos y su mandíbula colgando abierta mientras contemplaba al insensato Sannin Sapo que estaba cubierto con su propia baba, y ella había visto que eso sucediera. Una vez que se recuperó un poco del asombro y se aclaró la garganta, dijo: brillante uso de las ilusiones, Naruto. Los ninjas están entrenados para resistir el miedo, pero no están entrenados para resistir el placer, por lo que realmente lo harían. Encontrar esto es más difícil de combatir. Y su uso como soborno es realmente excepcional. ¿Realmente te daría un pergamino de convocatoria si lo preguntas? Esas estaban entre las técnicas más preciadas y bien guardadas. La única respuesta de Naruto fue sonreír y convocar a un sapo tan grande como un caballo para sentarse. Los ojos del Jonin se ensancharon aún más, así que él tiene. El chico rubio estaba mareado. También estamos usando ilusiones de placer/dolor para ayudar a entrenar a nuestros tigres de clanes, para recompensar o castigar el comportamiento respectivamente. Funciona hasta que tengamos mejores métodos resueltos. ¿Tigres de clan? Ella parpadeó varias veces. Naruto se puso de pie, ansioso por decirle: ¿oh? ¿Sí? Tienen unos caballos tan grandes como en el bosque de la muerte. Son mejores luchadores que la mayoría de los Chunin, y probablemente serían de ese grado si pudieran usarlos. Así que, los estamos entrenando. ¿Sabías que los tigres Konoha son un animal social? Cazan en grupos, como leones. Ana está realmente impresionada. Ella dice que eso hará que todo sea mucho más fácil. ¿Qué más fácil? El Jonin estaba, sin duda, teniendo un poco de dificultad al seguir todos sus pensamientos, estaba introduciendo nuevos conceptos tan rápidamente. Naruto suspiró, disminuyendo el ritmo de sus explicaciones. Ana Inuzuka se unió a un pequeño grupo de estudio que formé. Todos estamos de acuerdo en compartir todas nuestras técnicas, y a cambio de un montón de técnicas secretas de viento y uso de armas y un montón de otras cosas, como su contribución. Ana está compartiendo las técnicas de la bestia de su clan. Eso es contra la ley. Kurenai comenzó a farfullar. Las técnicas de clan son perfectamente aceptable para compartir entre los cónyuges. Piénselo como una harem, si quiere, pero me he casado con un montón de chicas, y como parte de mi nueva familia estamos actuando para fortalecer las técnicas y los estilos de lucha de los demás, y eso incluye compartir esos jutsu restringidos. Eso hizo que Kurenai volviera, y sin querer soltó su primer pensamiento: Hinata será aplastada. ¿Por qué?
Naruto regresó, sinceramente desconcertado. Ella fue la primera miembro de ella, y hubiera sido la única esposa que hubiera tenido si ella no hubiera ido y reclutado un segundo por sí misma, solo para aumentar su propia confianza en su capacidad para manejarme. Eso abrió espacio para un tercero para ser voluntario, y un puñado decidieron desde entonces que este arreglo les convenía. Sí, él podría haber alentado tales decisiones sobre su comportamiento, por ejemplo, administrando un masaje extraño o creando uno o dos equipos. Aún así, todas esas decisiones habían sido suyas. Acababa de proporcionar información para ayudar a tomar esas decisiones, eso es todo. El niño puso sus brazos detrás de su cabeza y examinó casualmente el cielo. De hecho, Hinata me hizo prometer que te ofrecería la oportunidad de venir a visitarnos a todos, ser como nuestra madre del Den. Las chicas querían tener una mujer mayor en quien confiar, y podrías asegurarte de que nada lo inapropiado estaba ocurriendo al mismo tiempo. Es decir, si quisieras... ¿Inapropiado? El Jonin parpadeó. El niño tenía una REM. Todo fue inapropiado. Bueno, técnicamente legal, supuso, recordando repentinamente las diversas leyes de protección de las líneas de sangre establecidas por los principales clanes de la línea de sangre de Konoha y reforzada por algunas otras para una rápida recuperación en casos de catástrofe, ya que nadie podría estar seguro de lo que le ocurrió a la Uchiha solo podría suceder una sola vez, o que una pérdida repentina durante una guerra no podría hacer efectivamente lo mismo para una familia desafortunada, pero aún así. Dejando de lado esos pensamientos dispersos por un momento, la amante de la ilusión reafirmó su resolución y asintió. Sí, Naruto. Me gustaría bajar y ver si algo inapropiado está sucediendo. Después de todo, tus chicas podrían necesitar asesoramiento. Naruto sonrió. Las ilusiones podrían ser utilizadas para la tortura Kurena y lo sabía. Ella también sabía, por haber visto su demostración, que también podían emplearse por placer. Una vez que tuvo un segundo para pensar en ello, se hizo evidente para el Jonin que lo que Naruto podría estar haciendo era algo muy similar a lo que había dicho abiertamente que habían estado haciendo a los tigres, usando ilusiones de placer o dolor. Para recompensar o castigar el comportamiento, lavar el cerebro a esas chicas de esa manera. No cuadraba con lo que había visto del personaje del niño, o lo que Kakashi decía sobre él, pero ella era suficiente de un ninja para no descartar la posibilidad. Después de haber hecho el viaje corto a un puesto de ramen, luego subió los escalones de la parte trasera de la tienda hasta la casa modesta que había encima, donde Naruto explicó que habían estado teniendo la mayoría de sus reuniones. Tuvo que admitir que esto parecía menos y menos como un culto típico todo el tiempo. Por un lado, Naruto simplemente no tenía el sentimiento de predicador grasiento de un líder de culto. En segundo lugar, los lavadores de cerebro exitosos tienen el control, es un requisito, y debido a la cantidad de solicitudes, las llamadas, los bits de conversación ordinarios y otras cosas a las que simplemente respondió sí, querida, en un tono humilde como se le pidió que entregara laca para el cabello, o un masaje, o para ir a comprar comestibles, esta era una relación humana bastante normal a pesar de sus ángulos extraños. Eso hizo que Kurenai fuera muy curiosa, ya que ella también era una ninja lo suficientemente grande como para mirar debajo de la superficie y poder descartar datos erróneos, y su primer pensamiento de un culto de lavado de cerebro simplemente no soportó el más mínimo escrutinio de la evidencia. De hecho, se sentía como si acabara de entrar a la casa de una familia cómoda, bien ajustada, normal, bueno, normal para los ninja, de todos modos. Lo cual, debería haber sido imposible, ya que solo había conocido a la mayoría de estas chicas durante un par de semanas, pero, de nuevo, la mujer Jonin tuvo que suspirar y revisar sus creencias una vez más a favor de la evidencia. Las personas simplemente no actuaron tan cómodos el uno con el otro sin mucha práctica. Al ver a Ino, que estaba entre las jóvenes genin jóvenes más conscientes del estatus en la ciudad, se acostó con el pelo en una toalla, recién sacada de un baño, sin maquillaje y vestida solo con una bata de baño, mientras uno de los clones de Naruto se frotaba los pies y los tobillos. Ese tipo de escena doméstica acogedora era muy típica de los esposos y esposas, pero no de los adolescentes o novias que se sonrojaban para impresionar a una persona. Fue una escena de amor y felicidad doméstica. Te he visto en tu peor momento y te quiero de todos modos. Ese tipo de armonía no surgió de la nada, y con frecuencia no existía en absoluto, incluso entre las parejas casadas establecidas más antiguas de muchos años mostraba un vínculo genuino de un tipo que no podía ser falsificado, bueno, no lo suficiente como para engañarla, por lo menos. Después de todo, no había conseguido su rango de Jonin de la nada.
Kurenai comenzó, solo en ese momento, a creer que esas chicas realmente amarían al hombre y no se habrían casado con el paria de la aldea debido a algún tipo de coacción como la esclavitud o el lavado de cerebro. Ningún jutsu que ella supiera podía evocar sentimientos de amor y amabilidad, y Naruto estaba positivamente rebosando alegría por el privilegio de frotar los pies de Ino. Una vez, Kurenai había escuchado que el amor se describía como la sensación de que llegas a un lugar donde es un privilegio quitarle el cabello a tu esposa de la cara para que no se interponga cuando ella vomita en el inodoro. Ella nunca había visto que eso sucediera antes, pero Naruto, ella podía creerlo, él realmente los amaba mucho, y sería feliz, incluso extático, de hacer exactamente eso. Era una especie de ternura, mezclada con devoción, y una pizca de afecto bueno y sólido, aunque eso no lo describía a la mitad adecuadamente. Él apreciaba a esas chicas. Y no fue solo de una manera, tampoco podía decir que todas y cada una de esas chicas se encontrarían saltando de los tragaluces con alegría por tener náuseas matutinas, ya que sería una señal de que tendrían a su hijo. Se sacudió para salir de esa imagen, ya que no había nada allí que sugiriera que alguna de esas chicas había entrado en un estado de embarazo, pero de todos modos era una imagen convincente. Esas chicas estarían encantadas de sufrir incomodidad, hinchazón y muchas otras dificultades para hacer feliz a ese niño, y la cosa fue que fue todo lo contrario, con el honor de que él buscara y cargara para ellas, tratando a cada niña como si ella era su propia princesa preciosa, para él cada uno una joya incomparable a los demás. Honestamente hizo a Kurenai un poco envidioso. Asuma era, en el mejor de los casos, un pretendiente indiferente, pero él había brillado cuando se contrastaba con el resto de ella, sin duda, un pequeño grupo de admiradores. Y tuvo que sofocar un sentimiento de celos, la necesidad de castigar a alguien más por ser más feliz de lo que ella tenía la esperanza de ser. Fue algo momentáneo, y no tan fuerte, pero aún así la sorprendió. Se había pensado por encima de todo eso, solo que, en ese momento, no era una instructora preocupada por su estudiante tímida y delicada, o un jonin preocupado por posibles actividades ilegales, sino una mujer de la cueva que sentía envidia por otra hembra que había conseguido una mejor captura y que estaba a punto de alcanzar su club para tratar de quitárselo, aunque solo sea para destruirlo para que su rival no pueda tenerlo. Ese pensamiento era muy diferente a ella, y ella se amonestó con severidad, todo dentro de su cabeza. Y, en ese momento, tenía que reconocer que lo que ella había estado sintiendo era real, ya que ese tipo de reacción profunda y aguda se produjo cuando en el fondo sabías que lo que estabas viendo era real y nunca tendrías la oportunidad. Suerte que seas tan feliz. La amante de la ilusión dejó escapar un profundo suspiro, decidiéndose a salir y buscar a Anko. Era hora de que los dos se emborracharan de nuevo. Por lo general, era la otra mujer la que vino después de una decepción u otra y necesitaba la compañía de una buena amiga. Cuando salía y se enyesaba, esta noche sería al revés, con Kurenai haciendo lo mismo, solo como el activo para arrastrar al otro en lugar de que un participante semi-resistente se vaya del deber amistoso para estar allí con un hombro para llorar. Su papel habitual. Maldita sea. Era demasiado joven para sentir una solterona. Pero esta feliz escena de felicidad conyugal ante ella la hizo sentir al doble de su edad, al menos. No obstante, una pequeña parte de eso se debe al hecho de que se sentía incapaz de igualar esta imagen feliz según sus propias perspectivas. No, Anko sería arrastrado a beber esta noche. No es que el jonin especial objetara, solo la confundiría, y solo hasta que Kurenai le confesara todo después de que la mujer de ojos rojos se hubiera estrellado contra ella. A veces realmente apestaba, pudiendo predecirte también. Temari estaba feliz, ella estaba casada. Esos dos hechos estaban conectados. La mitad del tiempo no se molestaron en decirle nada al pueblo, ya que con el tiempo se volvió aburrido tener demasiadas bodas una encima de la otra, algo que, ella supuso, la diferenciaba de otras mujeres que pensaban que simplemente podrías. A veces no tengo suficientes bodas. Bueno, deberían intentarlo. Se aburrió muy rápido. Pero aún así, ella lo sabía y estaba dispuesta a seguir adelante, que el pueblo pensara lo que quisiera. En realidad, la kunoichi de la arena nunca había considerado seriamente la posibilidad de casarse en su futuro inmediato, ya que era una marginada en su propia aldea debido a su relación con Gaara. Las citas casuales, e incluso la mayoría de las amistades, habían sido imposibles para ella durante la mayor parte de su vida. Los pensamientos de matrimonio habían sido como pensamientos de, bueno, cualquier otro sueño imposible. No importa cuán elegante o agradable sea la ilusión, aún tenías que despertarte y enfrentarte a la realidad. Bueno, sucedió que ahora su realidad incluía un marido.
Las circunstancias eran un poco extrañas, era cierto, con la cosa del harén y el ser atrapado en un bucle de tiempo como lo tenían, sin embargo, no lo tenían tan mal. Naruto estaba completamente dedicado a ellos, tanto como ellos lo estaban a él, y ninguno de ellos tuvo que sufrir la soledad que había tenido, ya que se tenían que compadecer y ser sociables. Naruto le había confesado a ella, en un momento, que una gran parte de la razón por la que había dejado que Hinata lo convenciera de incluir a más de una chica en toda esta relación y el ciclo de tiempo que la acompañaba era que en su gran Gel de Code, como le había gustado llamarlo, había descubierto que las chicas necesitaban hablar. Para ella era como señalar que las aves necesitaban aire para volar, pero para él, aparentemente, había sido un gran descubrimiento, que las chicas realmente necesitan hablar sobre sus sentimientos y cosas. Lo había comparado con el hambre, solo estaba allí y tenía que ser tratado, y tampoco era opcional ir sin buenas conversaciones, era malo para las chicas, incluso si no hablaban de algo importante. Al darse cuenta de que no había tenido hermanas mientras crecía, ni tampoco madre, en realidad, ella podía perdonarlo por no saber algo tan obvio, pero no tenía que fingir que había descubierto uno de los secretos del universo, o algo así. Aún así, fue muy lindo para él intentarlo. Entonces, dijo, ya que las chicas tenían que hablar, y esas conversaciones no podían permitirse ser invariables, para que las chicas fueran incluidas, tenía que incluir más de una, para que pudieran hablar sobre sus problemas. Durante todo el tiempo, la cosa de la deformación sin volverte loca o sin tener a nadie que los entienda. Bueno, ella tenía que admitir que eso era considerado con él, ciertamente hizo que sea más fácil aceptar todo, una vez que se toma en cuenta esa luz. No es que compartirlo sea una dificultad, fíjate. En todo caso, sintieron que él los superaba en número. Como, incluso con sus Shadow clones, solo podían crear una docena de cada uno como máximo, en su mayoría solo 3 o 4 para estar seguros, mientras que él normalmente hacía miles. Fue suficiente para hacer que se sintiera como si pudiera casarse con cada kunoichi en el pueblo, y no solo no le costaría nada, era posible que ella ni siquiera lo hubiera visto hasta que llegara el momento de seleccionar a las niñeras. Oh, ¿también estás casada con él? No tenía ni idea. Luego arrastra a la otra chica a las conversaciones. Temari se sintió casi vergonzosamente hedonista al pensar de esa manera. Luego, en las profundidades más tranquilas de lo profundo de su alma, que tendría que discutir con los demás, ella también admitió que encontró que su cola era un gran cambio. Alejándose de esos temas vergonzosos, vio a uno de él entrar con Kurenai a su lado con ganas de hablar con una mujer mayor y experimentada sobre temas importantes, como cómo se sentía y qué significaba que se encendiera con los trocitos de su marido. Se apresuró a asistir en la asimilación del Jonin al grupo para poder abordar temas tan importantes confidencialmente. Hola. ¿Ya has visto la técnica de entrenamiento mental de Naruto? Ella le preguntó a las mujeres mayores con una sonrisa brillante adornando su propia cara. Solo sería un reinicio y la mujer podría estar convencida de la verdad de su historia, y entonces se podrían compartir secretos tan importantes. Kurenai miró a través del pueblo de Konoha, sin quemar, sin mancha, y sin poder creer lo que veía. Ahí. Por ahí. Había visto un tigre demonio de 6 colas. Ella sabía que lo había hecho. Era inconfundible. Ningún jutsu, ninguna técnica, ningún ninja había provocado jamás sentimientos de impotencia y horror en ella. Había sido un mal recordatorio de lo mucho que se había olvidado de lo aterrorizada que había estado la noche del ataque de Kyuubi. Ella era una amante de la ilusión, ella sabía cómo falsificar cosas y, a la inversa, lo que no podía ser falsificado, y, francamente, cualquiera que pueda crear una ilusión que sea real era incluso más peligroso que el tigre de 6 colas. Por suerte, se sabía que era imposible incluso entre los ilusionistas más fuertes. Luego también había estado el dragón demonio, había sido alucinante, todo el pueblo se había quemado, Konoha se redujo a cenizas y luego esas cenizas se golpearon implacablemente hasta que no quedó ni un cráter reconocible. Ella había estado en las afueras, entre los pocos sobrevivientes, corriendo por sus vidas y siendo perseguida por el ninja Sandan Sound. Y ahora, no había nada que indicara que alguna vez había sucedido. Incluso entre los ninjas, pueblos enteros no se destruyen de la noche a la mañana y, a la mañana siguiente, nadie nota una diferencia. Konoha había sido destruida, y ahora no lo era. Eso mereció una charla con el Hokage. Incluso había arrastrado al chico que le había explicado todo esto para que él pudiera explicárselo todo a él. Eso había sido infructuoso. Ella presionó hasta que tuvieron que aislar a Naruto para una evaluación médica, retirándolo de los exámenes de Chunin para que pudieran determinar su estado mental, y si el zorro demonio escapaba, solo para causarle sus pesadillas.
Después de que el niño se comprometiera con la psique del Hospital General de Konoha, las niñas de Naruto habían venido, algunas solas, otras en grupos, para contarle lo que sentían al respecto. Hinata en realidad había sido lo suficientemente audaz como para regañarla por haberle hecho eso al pobre Naruto, una audacia que hizo que Kurenai se preguntara si ella no era la que se volvería loca. Pero Ino y Tenten habían formado una asociación extraña, y simplemente habían tomado cubos de alquitrán maloliente y pintura de colores brillantes, salpicándolos por toda la casa. Kurenai había expulsado a las dos chicas riendo, pero el daño ya estaba hecho. Habrían sido meses para arreglarlo y limpiar todo, pero ahora era una nueva mañana. La pintura y el olor a alquitrán habían desaparecido. Sarutobi nunca la había escuchado contar historias descabelladas sobre el ataque del doble demonio o la destrucción de Konoha. Nunca había tenido a Naruto comprometido con la evaluación de la psique por su recomendación. Y lo que es más, nunca escuchó sus explicaciones sobre la habilidad de Naruto con sus ilusiones, ni disparó a Kakashi, ni le dio permiso para entrenar al hijo de su anterior Hokage. Era demasiado grande para ser una ilusión, demasiado complejo, y ella había hecho todo lo posible para probarla o disiparla de todos modos, sin querer creer que estaba ocurriendo lo que le habían dicho, pero fue de todos modos. Era todo, exactamente, cada punto, como lo describió el chico. El tiempo se estaba repitiendo, atrapado en un bucle, todo reiniciando el primer día del conjunto más reciente de exámenes de Chunin. Y solo aquellos que habían amueblado dormitorios en su mente sabían algo al respecto. Ella se giró para mirarlo, el joven de ojos rojos que miraba hacia abajo a la cara más alta del chico hacia arriba ya le había mostrado, muy agradecido, a la aldea que llevaba bastantes astutos avatares para asustar a cualquier miembro promedio de Konoha. Sus reacciones habían sido reales, demasiado complejas o completas como para haber sido orquestadas por una mente humana. Era demasiado grande y detallado para ser cualquier tipo de sueño o ilusión que ella conociera. Y nadie recordó nada al día siguiente. Incluso Sakura, la compañera de equipo de Naruto, había pasado de ser una peleadora de voluntad débil por un momento, a buscar a Naruto, su fundamento, por su apoyo contra tener que casarse con Sasuke, de vuelta a fingirlo obsesionada por casarse con el Uchiha, y luego a un escarnecedor, burlándose de la chaqueta, contento de que ese mocoso demonio hubiera sido contenido, y ahora volvamos a fingirlo nuevamente. Solo eso era un trabajo demasiado completo para ser fingido. Las chicas pueden tener cambios de humor, pero eso era ridículo. Kurenai suspiró, luego asintió. Está bien. Me tienes convencido. El tiempo está atrapado dentro de un bucle. ¿Por qué no has traído al Hokage en esto? El chico frunció el ceño con frustración ante sí mismo. Lo intenté, pero el jutsu no funciona con él por alguna razón. Estoy explorando por qué, pero por el momento, el niño extendió las manos para indicar cuán indefenso estaba. La maestra de Hinata tuvo que asentir en comprensión. Algunas cosas que podrías hacer, y otras que no pudiste. Estaba claro que el chico había inventado la técnica por sí mismo, por lo que difícilmente se podría culpar por no saber por qué tenía ciertos límites. Algunas técnicas habían estado en uso durante siglos, y todavía nadie sabía por qué harían algunas cosas y, sin embargo, otras no. Suspirando de nuevo, dejó escapar un gran suspiro de aire contenido, y sus frustraciones con eso. Está bien, chico. Te tienes una madre del den. Cuidaré de tus hijas en todos sus problemas femeninos, les daré los consejos que necesiten, y te ayudaré en el entrenamiento y la planificación, te cubriré con el otro Jonin, y así. Ella suspiró de nuevo, sacudiendo la cabeza mientras la enormidad de la tarea la enfrentaba. Lástima que no tengamos a Anko en esto, le gustaría estar frente a Orochimaru una y otra vez. Naruto se paró frente a Anko, sonriendo alegremente. Entonces ella sonrió. Está bien, chico, tienes mi interés. Dime lo que ya sabes. Ya veremos a dónde vamos. Empezó a enumerar. Los mis 3 básicos están totalmente dominados, sin sellos y casi sin rastro. El cuerpo parpadea y los 10 que viajan de la misma manera. También sé. Unos momentos después. Impulsivamente, Anko agarró la cabeza del niño y aplastó su rostro contra su pecho. Ella tenía un hijo. Novio. Hermano. Lo que sea que quieras llamarlo. Lo que él quisiera ser. Entrenarlo. Infierno. Ella con gusto se casaría con él. Si este niño fuera tan fuerte a los 12 años, solo piensa en lo que sería a los 15 o 20. Su vieja maestra estaba condenada. ¿La escuchaste? Condenado. El Jonin especial estalló en una loca carcajada triunfal, aún aplastando la cara del niño contra su pecho bajo, y le dio un ojo atento en el trato, y fue un paso importante en comparación con el equipo de sus esposas. Oh, muchacho, vamos a derrotar a Roachi-chan y haremos de su vida un infierno. Ven aquí y dame un abrazo.
Ella dio una larga y alegre carcajada todavía sosteniendo la cabeza del niño contra su pecho, le susurró alegremente al oído. Dime, ¿te gustaría saber la técnica de parálisis temporal? Ya lo sé, respondió él en sus almohadas carnosas. Es bueno para pelear contra las serpientes, ya que son especialmente vulnerables a ella, y para Roachi es más difícil convocar más, ya que primero tiene que despedir a las inactivas, costándole un chakra que preferiría usar en más invocaciones. Habiendo pensado que ya había tenido el estudiante perfecto, Anko tuvo que revisar eso un paso más arriba. ¿Oye?, preguntó ella, después de parpadear varias veces. ¿Alguna vez has considerado el sexo con una mujer mayor? Iba a guardar este por gancho o por ladrón, y esa era una de las formas tradicionales en que las mujeres metían a los hombres en sus garras. Nunca había funcionado de esa manera para ella, pero nunca lo sabías, y tenías que seguir probando tus opciones. O eso creía ella, de todos modos. Sin embargo, en el momento en que lo dijo, había empezado a dudar de sí misma, ya que eran unas pistolas terriblemente pesadas para sacar, y él probablemente era un niño demasiado joven para siquiera estar considerando eso todavía. Aún así, justo cuando estaba a punto de respirar para retractarse de esa pregunta, sintió un par de manos debajo de su gabardina en sus globos carnosos. Naruto había movido su rostro a punto de mirarla fijamente. Nuestro de su escote. ¿Puedo ofrecerte un masaje y dejarte pensar? Tsunade miró las puertas delanteras oficiales de Konoha y suspiró. Lejos de la única entrada, seguían siendo las más simbólicas. Shizune, a su lado, habló tranquilizadora. ¿De verdad, Tsunade? ¿Malos pensamientos ahora? ¿No es este punto un poco tarde para eso? El legendario médico se burló de su aprendiz de muchos años. ¿Base de primer nombre ahora, eh? Bueno, solo parecía apropiado, con todo lo demás y todo. Legalmente, tú y yo somos hermanas, y desde entonces las dos dijimos lo hago. Al aterrorizado sacerdote frente a ese joven que tenías en un punto de control. El altar. El aprendiz de muchos años se rió de niña. Poniendo los ojos en blanco, el legendario médico tuvo que admitir que tenía razón. ¿No, hermana? Ahora dime, ¿qué hace una vieja bruja como yo con un niño pequeño? La vieja en cuestión dudaba de sí misma, de la relación, casi todo después de los 2 días de caminata que les había llevado a llegar a la ciudad. Bueno, Shizune se llevó un dedo a la barbilla, fingiendo pensar en ello. Pensé que tenía algo que ver con esos masajes. Instantáneamente, antes de que ella tuviera la oportunidad de continuar, su maestra revitalizada repentinamente la había recogido y había arrastrado a la mujer mucho más joven a través de la entrada y por las puertas de una ciudad a la que había jurado nunca volver. Sin embargo, incluso cuando entraron, ambos podían jurar que oyeron un grito de ahora dame bebés. En voz de mujer no lo reconocieron. Shizune estaba sonriendo, incluso en el firme control de su maestra. Brillantemente, ella cantó. Bueno, ahora sabemos dónde encontrarlo al menos. Tsunade sonrió y exclamó con su aprendiz. Sigue esos gritos. Fin del capítulo.